Buen día, mi nombre es Jan Villegas. A continuación vamos a desarrollar la temática de lo que es el Plan Colombia 15 años y el Plan Paz Colombia. ¿De qué trató este? Fue una estrecha alianza política y militar entre Estados Unidos y Colombia, con el fin de luchar contra el narcotráfico y el conflicto armado. Para esto se aprobaron recursos iniciales de 1.300 millones de dólares, los cuales en su mayoría fueron utilizados para mejorar la capacidad militar y defensiva del país. ¿Y cómo se originó este? Bueno, nos remontamos a finales de 1998, el año en el cual Andrés Pastrana llegó a la presidencia de Colombia, la cual se encontraba al borde del abismo. Las FARC se habían convertido en una fuerza de más de 25.000 hombres que acababa de tomarse Mitú, la capital del Baupés, y tenía a Bogotá, la capital, prácticamente aislada. En promedio, en el país en ese tiempo se secuestraban unas 3.000 personas cada año y la tasa de homicidio era de un increíble número de 58 personas por cada 100.000 habitantes. Esto situaba al país como uno de los más peligrosos del mundo, incluyendo más peligroso que el país Suazilandia en África, que era en su momento un país con una gran crisis en violencia. En medio de este ambiente de crisis nació el Plan Colombia, que fue en su momento por el presidente Andrés Pastrana Arango y el estadounidense Bill Clinton en el año 2000, que se formalizó esta estrecha alianza en el ámbito político militar para que esto le cambiara el rostro al país que tenía en este momento. Bueno, los componentes del Plan Colombia. El Plan Colombia tiene tres componentes, en este caso se llaman fases, las cuales fueron muy importantes para su desarrollo. En su primera fase, entre los años 2000 y 2006, que fueron la obtención de recursos, se alcanzaron los primeros 4.800 millones de dólares que se invirtieron principalmente en el sector defensa. El Plan Colombia también en su momento se había concebido como un instrumento de guerra, pero se fue transformando a medida que pasaron los años para después convertirse en el principal elemento hacia la paz y consolidar el desarrollo económico y social de nuestro país. Bueno, la segunda fase, denominada Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social, se orientó al fortalecimiento institucional en las zonas afectadas por las violencias. En el transcurso de esta fase, entre el 2007 y el 2009, hubieron inversiones de hasta 2.100 millones de dólares, los cuales se dirigieron a mejorar las condiciones sociales y económicas de los habitantes en ciertos municipios del país con presencia de desmovilizados y en las zonas fronterizas. En la tercera fase del plan o la Iniciativa de Desarrollo Estratégico de Colombia comprendió los últimos 6 años, el tiempo durante el cual los desembolsos alcanzaron hasta los 2.700 millones de dólares. En esta última fase, los recursos le dieron más importancia al componente de desarrollo económico y social, también con apoyo de las poblaciones más vulnerables por causa de la violencia, y un pequeño porcentaje fue la erradicación de cultivos de coca. El alcance y los objetivos del Plan Colombia. Primeramente, fue fortalecer la lucha contra el narcotráfico y desmantelar las organizaciones de narcotraficantes que inundaron el país en su momento, además de fortalecer el sistema judicial y luchar contra la corrupción. Neutralizar también el conflicto armado fue un objetivo muy importante, además de integrar las iniciativas nacionales con los esfuerzos internacionales que hacía Estados Unidos y Colombia en su momento. Ampliar los planes de desarrollo para aquellas zonas afectadas, específicamente las zonas rurales que fueron afectadas por el narcotráfico.
¿Qué implicaciones tuvo el Plan Colombia para la soberanía del país? Bueno, durante su ejecución hubo la presencia de mucha fuerza militar extranjera activa en el país. Además, el Plan Colombia fue visto como un instrumento de política exterior y de control geopolítico en la zona, ya que la locación de Colombia es muy importante en el continente y esto preocupaba a los países cercanos como Venezuela y Ecuador, en su momento Venezuela bajo el gobierno de Chávez, lo cual veía esta alianza entre Colombia y Estados Unidos como una amenaza. Bueno, a continuación en esta infografía vamos a ver los resultados o los hechos que se lograron durante el desarrollo del Plan Colombia. Vamos a hablar de los más destacados. Inicialmente, la inversión total de 9.600 millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos contribuyó al gobierno colombiano en ese momento. El 85% de los recursos fueron destinados para la ayuda militar y destinados también a la lucha contra el narcotráfico. En su momento, 57.275 guerrilleros se desmovilizaron. Además, el país logró reducir en 58% las hectáreas de cocas cultivadas. 302.001 millones fueron destinados a la generación de empleo para los ciudadanos del país y se destruyeron e inmovilizaron 1.873 aeronaves y 5.636 embarcaciones dedicadas al transporte de droga. A continuación vamos a ver las repercusiones nacionales e internacionales de la ejecución del Plan Colombia. En el país, el promedio de desplazados entre el 2000 y el 2015 alcanzó una de las cifras más altas, que fue de 300.000 personas al mes. También hubo más de 6 millones de personas que fueron víctimas del conflicto armado. A su vez, esto llevó a que hubieran severas violaciones a los derechos humanos. Entre las repercusiones internacionales vemos que se generó esta tensión con los países vecinos, como conocíamos al gobierno venezolano y al ecuatoriano en su momento, y también el gobierno de Estados Unidos vio que el Plan Colombia de alguna manera estaba funcionando e intentó replicar esto en otros países que se encontraban en guerra, lo cual no dio resultado. Bueno, vamos a realizar un análisis DOFA de lo que fue el Plan Colombia, esto con el fin de resumir cómo fue el desarrollo del mismo. Bueno, hubieron amenazas. El creciente consumo de estupefacientes en el exterior lo estimuló la gran producción de estupefacientes. En su momento se sabía que el mayor consumidor era Estados Unidos y el mayor productor era nuestro país. Instauraron las fuerzas americanas amenazas contra las actividades que violen la soberanía en el país. Influencia desde Washington el manejo de asuntos internos de nuestro país. Las debilidades. Escasó el pie de fuerza militar, lo cual dificultó la presencia estatal a lo largo del territorio. A su vez, un gran número de actores al margen de la ley, o guerrilleros. Oportunidades. Bueno, se recibieron el conocimiento y la experticia militar
en temas de defensa y de inteligencia que el país no conocía en su momento con buena certeza. También el apoyo económico para el cumplimiento de los objetivos, lo cual fue inicialmente bajo la contribución de los Estados Unidos, como lo habíamos visto anteriormente. Las fortalezas de la experiencia en el combate contra grupos insurgentes. Esto fue más una experiencia en cuanto al tema militar y defensivo, y el gobierno estableció firmes decisiones para el cumplimiento de estos objetivos, además de que más adelante vamos a ver de que todo esto contribuyó inicialmente a que se generara el siguiente plan o la continuación de este. Y una vez pasado 15 años del Plan Colombia, llega su momento el Plan Paz Colombia. Vamos a desarrollarlo y ver de qué trató. ¿Y cómo se originó el Plan Colombia? Continuemos. En febrero de 2016, durante la conmemoración de los 15 años del Plan Colombia, el presidente Juan Manuel Santos y su homólogo Barack Obama anunciaron un nuevo capítulo del Plan Colombia, el cual lo denominaron Paz Colombia. ¿De qué se trataba este nuevo plan? Bueno, el Plan Colombia ya había sido exitoso y debía continuar. Para su continuación en el Plan Paz Colombia se invirtieron más de 450 millones de dólares, los cuales nuevamente el gobierno de Estados Unidos, en su momento a cargo de Obama, apoyó el Plan Paz Colombia. Los objetivos del Plan Paz Colombia, tras esta gran inversión, estos se enfocaban en los siguientes alcances. Primero, continuar contra la lucha contra el narcotráfico, porque a pesar de 15 años aún no se había acabado con el narcotráfico completamente. Apoyar el proceso de paz que se llevaba en su momento contra el ejército FARC. Impulsar el desarrollo rural. Después de haber erradicado todos los cultivos, la idea era apoyar a miles de campesinos que habían sido despojados de sus tierras. Además de erradicar las minas antipersonales que habían cobrado la vida de muchas personas inocentes y militares en el país. Bueno, y los componentes del Plan Paz Colombia. Hablemos más bien del componente principal de este, el cual fue el Acuerdo de Paz. En el mismo año de la firma del Plan Paz Colombia, el 26 de septiembre de 2016, el presidente Juan Manuel Santos logró firmar un acuerdo de paz con las FARC, después de 4 años de diálogos de paz en La Habana, Cuba, y de un difícil y polémico proceso de paz. Las FARC, representadas por Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y el entonces presidente Juan Manuel Santos, llegaron a un acuerdo en el cual se iba a dividir en ciertos puntos que se debían cumplir. Vamos a hablar de ellos a continuación. Como decía anteriormente, el acuerdo de paz tiene 6 componentes o 6 puntos que fueron establecidos. Primero, una reforma rural integral. Segundo, una apertura democrática para construir la paz. Tercero, y uno de los más importantes, el fin del conflicto. Además, un cuarto, la solución al problema de las drogas ilícitas. Quinto, acuerdo sobre las víctimas del conflicto. Y por último, la implementación y verificación y refrendación de todos los puntos anteriores. Bueno, a continuación vamos a hacer el análisis de la siguiente matriz DOFA, en la cual vamos a ver las repercusiones a nivel nacional o internacional que dejó el Plan Paz Colombia, además de las fortalezas y debilidades de la misma. Empecemos con las amenazas. Hubo una campaña antiproceso con las FARC. Esto por parte
del presidente de la ONG, José Vivanco, que cuando Santos se disponía a llegar a Washington para hablar con el presidente en su momento Barack Obama, este dijo con sus propias palabras que si Obama realmente tenía un compromiso serio con la paz en Colombia, debía instar a Santos a que éste garantizara una rendición de cuentas por todas las atrocidades que se habían cometido durante el conflicto armado. Bueno, la siguiente amenaza fue que el ELN, otra de las guerrillas de Colombia, que aprovechó para hacerse notar. En su momento, como Colombia era el foco de los medios internacionales, el ELN aprovechó esto para hacerse notar y cometiendo atentados. Por ejemplo, el 3 de febrero esta guerrilla atacó una planta eléctrica en Segovia, Antioquia, y secuestró al cabo segundo del ejército, Jair Villar Ortiz, el cual fue asesinado el 5 de febrero en el Tambo, Cauca. Todo esto fueron los actos que el ELN hizo para hacerse notar durante todo este proceso de paz, ya que ellos aún continúan siendo una guerrilla activa. Lo siguiente es que se perpetúa el intervencionismo, es decir, aparte de que Estados Unidos y hacían sus negociaciones con las FARC y ayudó a Colombia para que se realizase el proceso de paz, también hubo un intervencionismo. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que buscaban las empresas internacionales o las multinacionales ahora es llegar a tener acceso a los recursos naturales que no habían podido explotar anteriormente por culpa del conflicto, ya que eran territorios que eran dominados por las FARC. Bueno, a continuación vamos a ver lo que fueron las debilidades. Primero, se incrementó la división política en el país. En su momento, el país, si bien se notaba que era principalmente dividido, después del proceso de paz, se generó un incremento en esta división política. Bueno, los compromisos que añaden presión es otra de las debilidades que hubieron durante el proceso de Plan Paz Colombia. Dice que al ser una negociación muy intensa en su momento, se generaron distintos compromisos y promesas que en sí podían presionar mucho al gobierno, el cual parecía estar desesperado por obtener la paz, y eso ponía en grande riesgo las negociaciones, ya que las FARC podrían aprovecharse de que veían al gobierno como en desespero para imponer sus propias medidas. Vamos a ver a continuación las fortalezas. Bueno, una de las principales fortalezas es que el proceso de paz ganó legitimidad y al final se realizó la firma con las FARC, las cuales dieron cese al fuego y pues ya en este momento no existen como un ejército o una guerrilla, sino como un partido político. Hubo más patrimonio para el desminado, es decir, hubieron más inversiones para la desminación de las minas que habían cobrado muchas vidas en el país. Y a continuación, y para finalizar las oportunidades que se dejó, empecemos con que se amplía la misión de la OEA, es decir, el secretario general de la Organización de Estados Unidos, Luis Almagro, dijo que al terminar la reunión comitiva presidencial era darle una adición a la OEA, que era validar que se cumplan los derechos humanos en el país, y al haber traído la paz esto ayudaba mucho. Además, la siguiente oportunidad es que continúa el apoyo bipartidista, es decir, de parte de Estados Unidos, aunque al principio el Plan Colombia había tenido apoyo en los partidos republicano y demócrata. En esta visita había expectativa por sus reacciones en el marco de la actual campaña presidencial en su momento y su proselitismo político asociado.
Según lo expresado por los líderes de ambas colectividades, se superó y se logró buenos vientos para la paz en Colombia. A continuación, posible aumento de ayudas. El posible aumento de ayudas en el país, ¿esto qué quiere decir? El presidente Barack Obama se comprometió a presentar un proyecto al Congreso del país llamado Paz Colombia, en la cual la partida inicial fueron 450 millones de dólares. Esto implica un aumento de 150 millones con relación al desembolso del pasado marco del Plan Colombia. Obtener un compromiso sobre esto fue el objetivo muy importante para el país.